se predisponga a que un niño con una alergia viene y lo ataca un virus de estos, bien sea de la magnitud que sea, su sistema inmunológico no va a ser igual al de un niño que evidentemente esté mucho mejor. Va a ser mucho más fuerte probablemente este tipo de infecciones respiratorias porque se junta la alergia con una infección respiratoria. El asma. El asma es otra de las enfermedades más comunes de la infancia, pero sin embargo también tiene su componente de herencia, hereditario. Es una enfermedad crónica, es de hecho las más comunes de la infancia que sea crónica, al igual que lo que es la diabetes, la hipertensión, pero en la infancia es el asma. ¿Qué pasa en el asma? Es una obstrucción de la vía aérea, que es reversible. ¿Por qué? Porque cuando damos un medicamento ayuda a que este bronquio que se cierra por algún efecto externo ventile mucho mejor. El asma hay una condición, pueden ser asmas alérgicas y asmas no alérgicas. Okay. El asma que no es alérgica puede ser desencadenada por uno de estos virus. Por eso vemos que en estos episodios de consecuencias con virus respiratorios se exacerban mucho más sus síntomas. Y el asma que es alérgica, por supuesto, cuando se exponen a algún alérgico, ácaros, el humo, incluso el humo del tabaco. El cigarrillo es muy perjudicial para la salud de los niños y siempre se los hago entender a los papás en mi consulta que tenemos que tener en cuenta que si tenemos un papá o una mamá dentro del domicilio con un niño que tenga una afección respiratoria, deben tener en cuenta de que eso va a hacer que perjudique más y prolongue más su recuperación. Bronquitis. Bronquitis es más agudo, es una infección que hace también una inflamación dentro de la luz del bronquio. Los bronquios, imaginémonos un tubito por donde entra y sale el aire, donde va a ocurrir posteriormente en los alvéolos el intercambio de oxígeno. Pero si estos a su vez están inflamados, no va a ocurrir un buen intercambio de oxígeno en los alvéolos. Es reversible posteriormente del tratamiento porque es más que todo por una infección, bien sea viral o bacteriana. Esto mejoran los síntomas, pero sí tener en cuenta que debemos evaluarlo en la consulta y nunca automedicar. Una de las cosas que siempre el síntoma principal de todos ellos es la tos, bien sea al inicio seca, posteriormente húmeda, y lo primero que hacemos, un jarabe para la tos. En mi consulta ya muchos de mis papás que me conocen saben que esto no es que esté en contra, es que es uno de los medicamentos que no debemos dar en los niños porque no está científicamente preparado para que mejore sus síntomas, al contrario, muchas veces empeora. ¿Por qué? Y disculpa que me detenga un poquito en esto, es importante hacerle entender a los papás que el jarabe ayuda a disminuir el reflejo para la tos. ¿Qué pasa cuando nos ahogamos con un granito de arroz, con un alimento, con el agua? Nos ahogamos y es por el mismo mecanismo de reflejo que hace que expulsemos el cuerpo extraño. El moco que cae en la faringe es un cuerpo extraño. Si le damos un jarabe que disminuye el reflejo de la tos, ese moco por supuesto va a quedar allí y él no lo va a poder expulsar. Entonces es cuando viene a mi consulta, doctora, es que está vomitando la flema. Por supuesto, el reflejo está disminuido gracias al jarabe. Neumonía. Es una de las que siempre tememos en la consulta cuando se prolongan todos estos síntomas. Uno de los principales síntomas, además de la tos, es la fiebre. ¿Por qué? Porque es una infección causada en su mayoría por bacterias, también por virus. Es una de las principales, pero las bacterias en este caso es un poquito más agresivo. Vimos neumonía en el COVID-19 por virus, fue agresiva, pero no tanta como cuando lo es por neumococo. Y ambas, inclusive, pueden ser prevenidas con la vacuna. Por eso es que siempre defendemos el esquema de vacunación. Sinusitis. Infección de los senos paranasales. Ya no es tan común en niños pequeños porque son los senos paranasales, de hecho, son como huequitos que tenemos en la fascia, en los huesos de la fascia. ¿Y qué pasa? Se llenan de secreción, de moco. Cuando esto pasa, los senos paranasales o la mucosa hace que se inflame y duele, además de todos los síntomas de fiebre, secreción purulenta, hace que se prolonguen mucho más los síntomas y bueno, sí hay que tratarlo. Doctora, pero es más preescolares. ¿Cuáles de estas enfermedades respiratorias? Todas pueden llegar a una hospitalización. Okay. Todo va a depender de, uno, el sistema inmunológico de los niños. Dos, cómo lo tratamos en los primeros días, si han sido diagnosticados en los primeros días. Y tres, la evolución de los síntomas. Si son niños, depende de su sistema inmunológico, que pasan de leve, moderado a severo, entonces pueden comenzar con disnea, fiebres altas que no mejoran, vómito es una de las principales complicaciones, porque si no toleran la vía oral, pues tenemos que colocar tratamiento endovenoso.
pero la principal es disnea, falta de aire, disminución del oxígeno en nuestra sangre o la disminución del intercambio de oxígeno. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta los signos de alarma en nuestros niños cuando hay dificultad respiratoria. Gracias, vamos a hacer una nueva pausa en la